Un gemelo digital es un modelo virtual de un objeto en físico. Este utiliza los datos en tiempo real que son enviados por los sensores del objeto para así simular el comportamiento y supervisar las operaciones. Es por este motivo que vamos a presentar a continuación un reto que involucra una lógica ladder en un PLC Rockwell que tiene como finalidad controlar y programar un gemelo digital. Este reto fue desarrollado por estudiantes de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica y hace parte de la asignatura SCADA y Controladores Industriales del periodo 2023-1. Para llevar a cabo la implementación del reto fue necesario generar una arquitectura de telecomunicaciones. Esta nos sirve para entender cómo es el proceso de transmisión de datos a través de la red. Se inicia con un controlador lógico programable, también conocido como PLC, y con un controlador de automatización programable, conocido como PAC. Este es de la marca Alhambra. A este se le va a descargar una lógica en ladder generada en el programa Studio 5000. A partir de un cable de Ethernet vamos a poder controlar el gemelo digital. En este caso se utilizó el programa Factory.io. Finalmente se genera un cableado directo al motor, el cual va a representar el movimiento de las bandas. Para realizar dicho proceso fue fundamental identificar quiénes eran los sensores y los actuadores. Los sensores se toman como señales de entrada y los actuadores como señales de salida. Para poder implementar el montaje deseado en ladder se utiliza la siguiente lógica, donde la secuencia es que en las líneas 0 y 1 se establece que usando los botones tanto del gemelo digital como de la botonera física se puede ejecutar con el de Start el latch en la banda 1, banda 2 y banda 1 física, que estaría representada por el motor disponible en el laboratorio, y lo propio con el botón de Stop para detenerlas. Si ocurre que al oprimir el botón, se ejecutan las bandas. En la línea 2 y 3, las variables OutFNH1 y OutFNH2 detienen las bandas cuando se cumple la condición de esas variables, que a su vez se especifica en la línea 4 y 5, que es que cuando haya un flanco negativo en el sensor H1 y H2, es decir que cuando el primer sensor que está sobre la banda detecte que ya ha pasado por completo el cuerpo, ya sea la tapa o la base de la superficie, como ocurre en este caso. Entonces de esa manera pues se van a ejecutar, aquí también está dicho, el actuador H1 y el actuador H2, que corresponden a las garras que posicionan mejor la tapa y la base. La línea 8 ahora entonces dice que cuando el sensor H1 tenga un flanco positivo de subida, es decir, comience a apretar la tapa, se tenga este flanco de subida, con el cual en la línea 9, si se cumple eso y además el sensor X, el del movimiento del brazo, está apagado, por esto esté normalmente cerrado, entonces sí y solo sí se va a hacer este movimiento en Z, como ocurre acá, con el fin de levantar la tapa. En la línea 10 se configura el flanco de subida del sensor de agarre, es decir, cuando se detecta que hay contacto entre esta superficie del brazo y la tapa, se pasa a la línea 11, que con ese flanco de subida se ejecuta entonces un latch para el actuador de agarre que succiona y adhiere la tapa, y un latch para el movimiento en Z y el actuador en HU, es decir, el brazo se va a levantar y la garra se va a abrir, como ocurrió ahí. En la línea 12 se establece un flanco negativo cuando está el sensor Z, es decir, cuando se está moviendo el brazo en Z. Y a su vez, con esta variable, se configura en la línea 13 un contador que tiene un preset hasta 1. La idea de este preset es que cuando se llegue a esta variable, en la línea 14, se va a ejecutar un latch en el movimiento en X y a su vez se va a resetear el contador, es decir, que el brazo se va a mover en X. Tal como sucede a continuación. En la línea 15 se configura un flanco negativo para el movimiento en X del sensor, y cuando esto ocurre y a la vez se tiene que el sensor de agarre está detectando el contacto, se ejecute el latch en movimiento Z, es decir, que baje el brazo como ocurre acá. Y se configura un contador ahora con un preset en 2. Y cuando se llegue a esa cuenta, se va a ejecutar toda esta serie de instrucciones en paralelo. Por un lado, se hace un latch del actuador en agarre, es decir, se suelta la tapa. Se hace un latch del movimiento en Z, es decir, el brazo va a subir. También del actuador H2, la garra se va a abrir. Y también un latch en el actuador vertical 2, quiere decir que se va a levantar para permitir el paso. Mientras que la banda 1, banda 2 y también la banda física se van
se van a reactivar con un latch y se hace el reset del contador especificado. Ya finalmente, esto es lo que va ocurriendo, y cuando se llega a este sensor de salida, cuando está el flanco negativo que se configuró acá, se va a hacer el on-latch del actuador vertical, es decir, este va a volver a su posición original. En la línea 21 se define un nuevo contador para el caso del movimiento en Z, esta vez con un preset a 3. Y al llegar a la cuenta de 3, el movimiento en X va a ser un on-latch, es decir, se va a retraer a la posición original y se van a resetear todos los contadores, completando así el ciclo de operación. Ahora veremos la implementación de lógica del PLC en gemelo digital usando el tablero de operaciones del Factory I/O y los botones físicos. La escena que vemos en pantalla es una zona de picking. En este caso la estamos inicializando por medio de un botón gemelo digital que se observa en pantalla en la caja blanca. También podemos observar en la parte superior izquierda un motor físico, el cual está asociado a un gemelo digital, en este caso la banda derecha. Y aunque el motor tarda en parar por su inercia, es posible evidenciar que cuando el motor está parado, la banda derecha también está parada. Y asimismo, cuando ésta inicia, la banda inicia. También contamos con la botonera física, en este caso el botón rojo nos permite pausar el motor y por ende el movimiento de las bandas, y el botón verde que nos permite activar de nuevo el motor y por ende observamos el movimiento de la banda, que en este caso va a iniciar cuando la tapa sea puesta encima. Finalmente hacemos pruebas de parada, también de reiniciación de las bandas. Y finalmente hacemos una parada del motor por medio de la botonera física para evidenciar que efectivamente el motor para completamente y asimismo su gemelo digital. Como conclusiones que nos dejó el desarrollo del reto del curso, en primer lugar fue la de afianzar los conocimientos sobre la programación de la lógica ladder, la cual es esencial y ampliamente usada en el manejo de controladores industriales PLC. En segundo lugar, tenemos que los gemelos digitales son una técnica novedosa que nos permite la representación digital del funcionamiento de procesos industriales en tiempo real. Y por último, nos permite validar el funcionamiento de los procesos industriales a partir de la integración de la programación de la lógica con el uso de los gemelos digitales, además de poder corroborar por medio de un actuador físico como lo fue el motor. Muchas gracias por ver el video.